especie reactivas, ¿se acuerdan? De oxígeno. O en inglés es lo mismo. Estos ceros que dijimos que son como granadas que la célula utiliza para destruir bacterias, toxinas y demás, se acumulan cuando hay enfermedades en la célula. Entonces, segundo patrón, acumulación o incremento de los ceros. Tercer patrón, aumento de radicales libres, tanto en mitocondria como en el núcleo. Y cuarto patrón, ¿se acuerdan de esta imagen? Dibujamos así la mitocondria, aquí tienen sus crestas. Y aquí había esto. ¿Qué era eso? Citocromo C. Les dije que el citocromo C tiene que estar entre la membrana interna y externa de la mitocondria. Si esta sale, activa la procaspasa, luego la caspasa y la caspasa produce apoptosis. ¿Quién evita la apoptosis? Incluso hicieron hasta un cuestionario. La proteína BCL2. Hemos hablado. Este es el cuarto patrón, apoptosis. La célula dañada, la mitocondria dañada, deja salir al citocromo C y produce apoptosis. Eso es todo. No hay algo más significativo en la mitocondria. Y puedes relacionar con daño irreversible, irreversible de la mitocondria, porque si la mitocondria falla, falla el citoesqueleto, falla la membrana plasmática, falla el aparato de Golgi, falla el retículo endoplasmático, falla. Y esto ya hemos llevado. En los otros paralelos, los otros docentes de biología les dijeron que relacionen solo con el caso porque no hay una relación directa, es que no hay una relación propiamente, porque se sobreentiende que el daño es en toda la célula y por supuesto en la lucha con estos patrones, 4. ¿Listo? Nada más. Ahora, ¿cómo lo van a relacionar? Porque nosotros hemos visto lo que vamos a ver la semana siguiente, ya lo hemos visto ayer. ¿Se acuerdan? Que habían 5 organelas, bueno, organelas y estructuras mezcladas. Disculpen, hay una llamada. Nosotros somos más importantes. No, pero ustedes son más importantes. Era la membrana plasmática, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, vesículas y lisosomas. Y les decía que la membrana plasmática necesita transportar moléculas al retículo endoplasmático. Pero para eso hay un control que llamamos aduana. ¿Cuál es la aduana celular? El aparato de Golgi, que filtra, que permite el paso de estas moléculas. Y viceversa. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas principalmente y lo lleva a la membrana plasmática para que salga de la célula. Igual tiene que pasar por esta aduana llamada aparato de Golgi. Las vesículas participan en todos los procesos y los lisosomas en ciertos procesos. Incluso dijimos que hay procesos de endocitosis y exocitosis, pero yo les puse algunas de endocitosis, aquellas que son mediadas por receptores, aquellas que se llaman la pinocitosis y la fagocitosis. Esto ya hemos visto y también les sirve para relacionar. Por ejemplo, la mayoría de sus enfermedades que tienen presencia bacteriana, como la endocarditis y otras, relacionan con fagocitosis. ¿Cuándo utilizamos fagocitosis? Roberto ayer venía y hemos conversado con él varias preguntitas que tenía. La fagocitosis existe para digerir, para comer, especialmente partículas extrañas y bacterias o toxinas bacterianas. Y hay 3 células que hacen fagocitosis: los neutrófilos, que vieron en inflamación aguda, los macrófagos en inflamación crónica y las células dendríticas. Son especializadas en fagocitosis. Si tienes una patología donde menciona una bacteria, relacionas con fagocitosis, que es un tipo de endocitosis, y así entras en biología molecular. Doctor, pero en mi caso es enfermedad renal. Ok, es un infarto, doctor, y el infarto no es por una bacteria, es un trombo. El infarto y la enfermedad renal se caracterizan porque se produce esto. No directamente, pero sí hay pinocitosis. ¿Qué es pinocitosis? Que la célula bebe. ¿Pero qué va a beber? El exceso de agua por un desequilibrio en 2 cosas que vamos a ver hoy día. Lo primero, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del plasma. Esto es fisiopatología. Es decir, que el exceso de líquido puede ser bebido por las células en un infarto. Tiene una enfermedad renal también, por eso el glomérulo renal está inflamado y también es parte del proceso inflamatorio y de la reparación. Los relacionan con pinocitosis y la hierta en la biología molecular. También pueden relacionarlo con endocitosis solamente. Pues está fácil.
¿Tienen preguntas? Pregunta. Carita dice, quiero preguntar algo. No, pregunta. Vamos, pregunta. Aunque la hora, pregúntamelo. No sé, ¿qué decir? Uy, tenemos que empezar. Por eso es que hemos saltado de mitocondrias a transporte o tráfico de gametos. ¿Ahora entienden? ¿Sí? ¿Qué? Pues no me han mandado su caso. Ayer a los que me preguntaron les dije, mándenme su caso para leer un poquito y entender y darles una respuesta precisa. Por eso respondo a los 3 casos que me mandaron, el doctor infarto y enfermedad renal. ¿Quién la mandó? ¿No mandaste? Necesito leerlo para entender un poquito cómo te puedo ayudar a relacionar directamente. Porque si no... Bien, ahora vamos a ver el tema de trastornos en esta diapositiva. Pregúntale, pues. Fácil. ¿Qué es edema? Es una acumulación de líquido en el intersticio. ¿Acumulación de líquido dónde? En el intersticio. Intersticio. Y en los tejidos. Tejidos. ¿Y si es en cavidades? Serosas. Examen. Bien. ¿Qué es hiperemia y qué es congestión? Cuando manejas moto y no usas las gafas o los lentes, los ojitos, ¿por qué están rojos? El fin de semana se fueron a divertir. Un ejemplo, digamos que Jacob se fue a divertir, la vivió fatal y para el lunes viene con los ojos rojos porque sábado y domingo estuvo. Un ejemplo nada más, no es real. ¿Por qué los ojos son rojos? Es pescar por su propio lado. ¿Por qué los ojos se vuelven rojos? En el caso de Jacob, por la bebida. En el caso de su compañero, digamos, por manejar moto sin un protector ocular. En el caso de la moto, porque el smog a la tierra, y Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas a nivel Latinoamérica. Tenemos 2 tipos de partículas, PM10 y PM2.5, que producen esos autos grandes que usan diésel, vehículos como trailers, Volvos, Coaster, esos micros de la línea Calle, etc. Esos humos han visto que producen, sacan humos del escape, plombos negros, esos son partículas PM10 y PM2.5. Las PM10, por ejemplo, miden hasta 10 a 14 micras y las PM2.5 miden lo que la mayoría de sus bacterias miden. ¿Cuánto mide una bacteria? Entre 1 a 3 micras más o menos. Y estas partículas finas 2.5 pueden llegar hasta el alveolo del pulmón y producir enfermedades respiratorias. Es tan contaminado Cochabamba que ese aire, ese smog, esas partículas quedan en el ojito y se inflama la conjuntiva y te da hiperemia conjuntival, por eso su ojo es rojo. En el caso de Jacob, que fin de semana le dio full, ¿por qué vienen los ojos rojos? De hecho, hasta la policía sabe eso, los de tránsito. Ya ni siquiera te piden licencia, miran al conductor y ven los ojos. Licencia, por favor, si están rojos. Sople aquí. ¿Qué está cerciorándose? Que no tengas alcohol en la sangre y por el aliento sale. Pero como los conductores también aprendieron, se compran las gotitas, ¿verdad? Visional. Quita el rojo del ojo. Se dan gotitas y normal. Y el tapo fue negro. Y no se dan cuenta. ¿Pero por qué estás rojo? Porque el exceso de alcohol eleva la frecuencia cardíaca, permite la dilatación de los pequeños vasos que da el color rojito característico en la conjuntiva. Es el mismo ejemplo. A eso llamamos hiperemia. La hiperemia es el aumento del flujo sanguíneo. Su compañera llegó tarde por motivos que ella explicó y viene corriendo desde la universidad. Un ejemplo, va a llegar cansada y agitada. También sus órganos han hecho hiperemia. Hay una vasodilatación. El aumento del flujo sanguíneo se llama hiperemia. Y la congestión, miren que hay una vasita, no esa parte, es junto, una vasita. La congestión es lo opuesto. Es decir, si aumenta el flujo sanguíneo, está aumentando la llegada de oxígeno al tejido. ¿Quiénes llevan oxígeno? ¿Quiénes transportan? No, ¿quiénes? Ya, los eritrocitos. Pero ¿quién se encarga de llevar el flujo sanguíneo? De irrigar las arterias. Y especialmente de pequeño calibre, arteriolas y capilares. Estas arteriolas y capilares aumentaron su flujo, dejaron el oxígeno, hiperemia, y las venas de pequeño calibre, vénulas, tienen que recoger, tienen que drenar esa misma cantidad de sangre. Eso ocurre de manera simultánea. Si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la salida de ese flujo sanguíneo. Porque las venas llevan la sangre sin oxígeno, sangre desoxigenada.
Pero imagínate que las venas no recogen la misma cantidad que las arterias. La recolección de sangre es disminuida. Entonces va a hacer que la sangre se acumule. A eso llamamos congestión. Hiperemia, aumento del flujo sanguíneo. Congestión, disminución del flujo sanguíneo. Son dos procesos que van juntos. Y luego viene la hemorragia. ¿Qué es hemorragia? ¿Salida de qué? De sangre, salida desmedida de tejido hematopoyético. Bien, ¿por dónde sale? Por las arterias, venas. Bien, interna o externa. Dame un fluido. Bueno, sanguíneo ya lo dijo. Dame una cavidad corporal que tengas. Ahora. La cavidad torácica. Una cavidad. Una cavidad natural. Cavidad torácica. Ya. La cavidad torácica. ¿El peritoneo está en la torácica? No, otra cavidad entonces, para que no te pongas. Porque te están grabando ahí. Te acabo de tocar esto. ¿Qué es? La nasal. Ok. Bien. Otra cavidad. Cavidad bucal. Bucal. También llamado oral. Otra cavidad. Brian. Ni idea. Ahora sí, Pero tienes otra cavidad ahí en la cabecita que tienes. visual. Él dijo Nasal. nasal. Tu compañero dijo oral. ¿Tú? Visual. Visual. No. Sería auditario, pero no visual. La cavidad torácica. No. La cavidad de... Ya te Auditiva. tocaste incluso. Auditiva. Bien. María, otra cavidad. Pélvica. Allá abajito, como allá abajito. No sé. Cavidad allá abajito. No dije abajo. Pélvica. Pélvica. Ya lo llevaremos con cavidad ginecológica, ¿te parece? Ok. Roberto, otra cavidad. Ni siquiera decía cavidad. Sí, ya, muy bien. ¿Y cómo se llama la cavidad por donde el médico hace su tacto rectal cuando tienes problemas de próstata o quiere ver hemorragia digestiva? Cavidad rectal. Esa cavidad rectal. Esos son orificios naturales. Si la sangre sale por esa cavidad nasal, ¿cómo se llama? Epistaxis. Y ocurre el 90% de las epistaxis en un plexo llamado Kisselbach, que es la anastomosis de 5 vasos. Y el 10% en el plexo del Woodruff, que está más atrás. Bien. Si la sangre sale de la cavidad oral, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Si él empieza a toser, a vomitar sangre por la boca, obviamente, ¿cómo se llama? De la nariz se llama epistaxis. Hematemesis. Entonces, hemoptisis. Bien, Bri. Si sale de la boca, yo me pregunto, ¿está saliendo del aparato respiratorio o está saliendo del aparato digestivo? Porque por la boca vas al aparato digestivo, ¿verdad? Estás comiendo, el bolo alimenticio va al aparato digestivo. Pero por la boca también vas al aparato respiratorio. Entonces si es un sangrado de la boca, tienes que identificar por cuál de los dos está ocurriendo el sangrado, o digestivo o respiratorio. Si es respiratorio, se llama hemoptisis. Si es del aparato digestivo, se llama hematemesis. Pero ¿cómo diferenciamos cuál es cuál? Porque sangre es sangre. Un médico experimentado ve la cantidad y el olor. Esto es pulmón, es respiratorio. Pero médicos que recién están aprendiendo no se van a guiar por el olor, porque hay un olor cuando sale, por ejemplo, del tubo digestivo, porque ya se está digiriendo la sangre en el estómago. Entonces, el médico que hace utilizar un laringoscopio o un endoscopio para ubicar dónde está el origen del sangrado, y según eso se diagnostica y dice, ¿esto es digestivo o es respiratorio? En ese caso. Si sale del oído, ¿cómo se llama? Otorragia, excelente. Si sale donde dijo María allá abajito, del aparato ginecológico, ginecorragia. Si sale donde dijo Roberto, del recto, recto, ¿cómo se llamaría? Roberto, ¿cómo se llama? Grábate, guarda la pantalla de tu celular para captar ese momento. Rectorragia, pero así como hay una hemorragia externa, que ha mencionado su compañera Catalina, esos son orificios naturales. Y faltan otras cavidades también. Puede haber hemorragias internas y son más peligrosas, porque una hemorragia interna no sale, no lo ves.
pero sí puedes apreciarlo después de que la sangre se acumuló, comprimió una vena, una arteria, un nervio, y hay signos clínicos, ¿no? Diaforesis, sudoración puede ser, agitado, el color cambia de la piel, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial se altera, la frecuencia respiratoria también, la temperatura, son signos de las constantes vitales. ¿Por qué las hemorragias internas son peligrosas? Imagínate si es una hemorragia en el cerebro. ¿Cuáles son las membranas que cubren al cerebro? 3 meninges. Comprimen y no dejan salir la hemorragia, por lo tanto es peligroso. Hasta que el coágulo crezca y comprime una corteza cerebral, depende cuál homúnculo, penfiel, motora, sensitiva, y puedes tener alguna sintomatología propia de la corteza cerebral afectada. Pero imagínate que sea en la cavidad articular, no hay orificio. Por eso las hemorragias internas son un poquito más peligrosas, pero tienen signos posteriores que puedes identificar. Y luego tienes a la trombosis. ¿Qué es trombosis? Ya. Trombosis es la formación o la presencia de, lo vamos a un poquito corregir, trombo. El trombo, ¿sí? Da trombosis. ¿Por qué creen que se forma este trombo o da la trombosis? ¿Por qué? Se acumula grasa en la pared de la arteria. Ya, pero ¿qué puede llevar la acumulación de grasa en la pared de arteria? Que es un ejemplo, pueden ver varios. Dicen coágulos. ¿Tú ahorita estás formando coágulos? Sí. ¿Por qué? Porque los cadáveres forman coágulos. Tú también puedes formar. ¿Pero qué evita que formes coágulos entonces? Los factores de coagulación. Cuando los factores de coagulación están alterados, se llama hipercoagulabilidad. Es decir, que está coagulando tu sangre cuando no debería serlo. Y acabo de ver a otro estudiante más. 9. Aquí no me veo. ¿Cómo estás? ¿De qué tiempo? No mucho. No has cambiado nada. Nuestro estudiante al que le decían Mark Anthony, el galán de su época. Hipercoagulabilidad, cuando hay un exceso de coagulación. La sangre se coagula cuando no debería. Ese es un motivo. ¿Cuál creen que es el otro motivo? Su compañero dijo la formación de grasa. Pero la formación de grasa, y puede ser trombo y cualquier otro material, ¿qué produciría en la pared del vaso? Acumulación de colesterol en la capa subendoterial. Ya. ¿Y qué hace con la capa subendoterial? La lesiona, la lastima. Muy bien, Carlita. Lesión endotelial en términos generales. Hay otra más. ¿Cuál creen que es? ¿Por qué hay personas cuando reniegan o están muy estresadas les sale una especie de puntitos? Se calman, se tranquilizan y desaparecen. O alguien está renegando, se vuelve rojo. Pasa la furia, la ira y otra vez su color normal. Son alteraciones del flujo sanguíneo. Cuando el flujo sanguíneo es anormal, que sube, baja, también puede llevar a la formación de trombos. ¿Alteración o no? ¿Saben cómo se llama esto? Esta es la triada de Virchow. ¿Quién era Virchow? El padre de la anatomía patológica. Y dio el quinto signo, el R, la pérdida funcional. Ese mismo señor estudió trombosis y dio la triada de Virchow. Hipercoagulabilidad, lesión del vaso, el endotelio principalmente, y alteración del flujo sanguíneo. Triada de Virchow, y lo voy a apuntar mañana en la triada de Virchow. ¿Vamos? Voy a retroceder en mis pasos. Vamos con embolia. ¿Qué es embolia? Es un coágulo de sangre
Es la obstrucción. En el cerebro. Es la obstrucción y es un coágulo. Vamos a partir de ahí uniendo sus respuestas. La embolia es la presencia de un émbolo. Sí. La embolia es la presencia de un émbolo. El émbolo, por su naturaleza, puede ser sólido, Líquido. puede ser líquido y puede ser gaseoso. ¿Cuál es la naturaleza del trombo? Sangre, sanguíneo. Ahora, vamos con el émbolo. El émbolo puede ser sólido, líquido, gaseoso. Sólido tiene dos formas de formarse, dos maneras en las cuales se vuelve sólido. Uno, el que ya hablaron ustedes, sanguíneo, es decir, que el trombo puede ser émbolo, sí, cuando viaja. Si tú tienes, ¿cuáles son las poderosas venas que tienes con válvulas? Venas con válvulas. Las de las extremidades inferiores. Tus venas son con válvulas. Imagínate que hay un trombo, sangre, coágulo, y se queda alojado en una vena, digamos la vena femoral, una de las más importantes. ¿Qué va a pasar en esa zona? Dolor, te duele, la persona va a cojear, doctor, me duele mi muslo, porque no sé, pero me está doliendo y me he levantado y no sabe que adentro hay un trombo. El dolor es. El pobre estudiante 3 días cojeando, ¿por qué? Porque hay una presencia de un émbolo obstruyendo y produce dolor en el músculo esquelético por inervación. Y resulta que después de los 3 días lo vemos normal. Pero ya no estás cojeando. No, doctor, es que no sé qué pasó, dormí y me levanté sin dolor. Qué raro, estaba 3 días cojeando con dolor en el muslo y de repente está bien. Y a las pocas horas lo vemos desmayado. El trombo que estaba en la zona del muslo viajó, llegó al pulmón y te dio lo que conocemos como el famoso TEP. Tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. Significa que si el trombo se queda en el lugar donde se originó, se llama trombosis. Pero si el trombo viaja y se aleja del sitio donde se originó, ahora le pones apellido, tromboembolismo. Si es del pulmón, pulmonar. Si es en el cerebro, cerebral, etc. Ese es un trombo sólido de naturaleza sanguínea. Tromboembolismo. Pero también hay otra que es sólida. ¿Se acuerdan que era pus? Sudado, más bacterias, más detritos celulares. Especialmente esto es pus. Pero esto es líquido. Obvio, porque el exudado, dijimos, estás hecho una ampolla, rompes la ampolla, el líquido es cristalino, viscoso, pegajoso, sí. Pero, como esta presencia bacteriana, lo que va a hacer con el exudado y los detritos es formar una masa. Y eso se llama embolia séptica. Es una masa de exudado, bacterias y detritos, formado por las bacterias. Y estas masitas pueden obstruir un vaso sanguíneo y hasta producirte un infarto. Ese es un trombo, un émbolo, perdón, de naturaleza séptica. Esas son las dos ejemplificaciones sólidas. Líquida. ¿Cuántos? ¿Alguien es mamá acá? Nadie. Pero tienen mamás todos, todas. ¿Cuántos controles prenatales tiene que hacerse la mujer embarazada en los 9 meses de embarazo? Uy, lindo sería mensual, ¿no? 9 meses de embarazo, 9 controles. Pero la mayoría de las mujeres que están embarazadas piensan que hay un retraso y cuando van al médico se hacen la prueba, ya están de 3 meses embarazadas. Entonces, sería ideal, pero no. 3. Ahora sí es 4, excelente. El último control prenatal es clave. ¿Por qué? ¿Para qué sirven los controles prenatales? Para ver el desarrollo. Para ver la formación del bebé, El desarrollo. el desarrollo, si está de acuerdo a la edad gestacional, para ver cómo está funcionando el corazoncito porque hace fotocardia. También pueden diagnosticar algún trastorno o anomalía en el desarrollo, ¿no? Embrionario, fetal, bien. Pero el último control prenatal es clave. ¿Por qué? Porque la mamá que está a término en el último trimestre del embarazo, imagínate un accidente, una caída, el marido lo golpea, cualquier trauma. Si se rompe parte de la membrana integral que se llama placenta, ¿cómo se alimenta el bebé? Por un cordón umbilical que tiene arteria de la mamá
y las venas drenan los desperdicios del bebé. Imagínate un daño en la placenta y el líquido amniótico, el líquido donde está el bebé, se absorbe por el cordón umbilical y pasa al torrente sanguíneo de la mamá. Se muere la mamá, se muere el bebé. Mortalidad materno-fetal. Por eso el último control prenatal es clave. Y eso se llama embolia por líquido amniótico. Y ese es el ejemplo del líquido. Cuando el líquido amniótico se absorbe por el cordón umbilical al torrente de la mamá. Pregunta, ¿este caso será una emergencia o será una urgencia? Emergencia. Muchos se confunden ahí, ¿no? Emergencia, urgencia. ¿Cuál es más rápido? ¿La urgencia o la emergencia? Emergencia. La urgencia es urgente. La emergencia. La emergencia es la ¿Urgencia o emergencia? emergencia. Sí. ¿Cuánto debe durar la emergencia? Es una Las actuación guías rápida. clínicas médicas nos dicen que una emergencia debe ser resuelta hasta 6 horas, antes de las 6 horas. Y una urgencia, 24 horas. Y en algunos casos hasta 40. Eso está a nivel mundial. El tiempo que debes esperar para actuar como médico y salvar la vida del paciente. ¿Sí, Rosita? Urgencia. Tienes hasta 24 horas para ayudar a la mamá. ¿Sí? Es la diferencia, 6 horas, 24 horas. Ah, pero si aparte de esta condición la mamá tiene preeclampsia, o mejor dicho eclampsia, ahora sí es una emergencia. ¿Qué es la preeclampsia? Son crisis hipertensivas durante el embarazo, la preeclampsia. El médico controla la presión arterial. Es lógico que la presión arterial aumente un poquito porque está el bebé también, pero no está bien que esté manteniendo valores arriba de 130, 40, 50. Entonces el médico dice es una preeclampsia y da medicamento para bajar la presión arterial en la mujer embarazada. Si no se corrige eso, llega la eclampsia y eso es mortal, es fatal. Deja daños cardíacos, respiratorios, puede producir abortos, etc. Entonces si fuera una eclampsia obviamente sería una. Bien, y vamos con la parte gaseosa. ¿Sabes nadar? ¿Sí? ¿Qué estilo le das? Solo balance. Redito. ¿Puedes nadar? ¿Qué estilo? Mariposa, ¿cómo mariposa? Aves. ¿Pecho? ¿Sí? ¿Libre? ¿No? ¿A este lo reluca, sapito? Lo que sea, doctor. Trata de sobrevivir. Como una piedra. Entras y te sumerges y no hay quien te saque. ¿Por qué creen que los buzos llevan un tanque de oxígeno en la espalda y una mascarilla? Para respirar. No, para respirar. Pero más que para respirar, los buzos entran a profundidades, ¿no? Sí. Donde la presión del agua se incrementa. No importa si es río, agua, tu piscina olímpica, mientras más profundo sea, la presión aumenta, eso comprime tus pulmones y para evitar que se colapsen, se van creando burbujitas de aire. Los buzos les queda pasar. Esas burbujitas de aire pueden obstruir y producir daño. Imagínate que llega una burbujita al corazón o un infarto. Para romper esas burbujitas de aire tiene oxígeno. Más allá de la búsqueda profunda de lo que quieran hacer los buzos, es para romper constantemente las burbujas de aire que se forman en su tracto respiratorio. La enfermedad de los buzos se conoce como la embolia gaseosa. Ese es el ejemplo de una embolia de naturaleza de aire, gaseoso. Eso es embolia. Infarto. ¿Qué es infarto? ¿Cómo definen infarto? La muerte del tejido urinario. Ya. Y un término más patológico a la muerte, un tipo de necrosis. ¿Y qué tipo de necrosis era? Coagulativa. Entonces sirve decir que es una necrosis tisular del tejido, producto de una isquemia.
Claro, hay una isquemia, no hay oxígeno, sufre el tejido, se le causa. Si no se revierte. ¿Y qué es shock? Esto es difícil de definir. Los libros, las guías, tienen muchas Depende, definiciones. polémico, cardiogénico. Cuando hablamos de shock, tú ya piensas shock cardiogénico, shock hipovolémico, neurogénico, séptico, muchos. Pero ¿qué es shock? Bajada del flujo sanguíneo. Bajada del flujo sanguíneo. Tiene que ver con el flujo sanguíneo, bien la sangre. Pero no te olvides que los vasos en su pared tienen mecanismos para subir ese flujo sanguíneo. Entonces tiene que haber un daño en ambos. Si baja tu flujo sanguíneo repentinamente, tu cuerpo repentinamente también produce que se eleve por mecanismos de compensación. Y van a ver ya en fisiología renal que es el sistema de angiotensina-aldosterona o renina-angiotensina-aldosterona, en el caso de hemorragias. Pero ¿qué pasaría si tus vasos no pueden subir ese flujo sanguíneo que bajó? La falta de oxígeno. Entonces que llega sería a un los desequilibrio entre el contenido, que es la sangre, y el continente, que son los vasos sanguíneos. La sangre puede bajar o subir, pero si realmente baja por una hemorragia, un susto, viste tu nota de litros, ay no, me he sacado 10 sobre 15, shock. Pero tiene mecanismos de compensación, si eso no funciona, están en los vasos, te da el shock. ¿Listo? Hemos terminado el capítulo de trastornos hemodinámicos en una diapositiva. Fácil, ¿no? Más de 10 hojas lo hemos resumido. En una diapositiva.